Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a hacer un beauty de nuevo de maquillaje y hoy vamos a hacer un ahumado negro como la foto que veis aquí. Voy a utilizar diferentes productos para preparar la piel antes del maquillaje y luego os voy a enseñar paso por paso todos los productos que voy a usar para realizarlo. El corrector que voy a utilizar hoy es de Bare Mineral, Bare Pro, ¿vale? Es de stick. Mira, ¿veis? Es de barrita. Entonces, vamos a poner debajo de... Yo, como veis, trabajo mucho con los dedos. O sea, me gusta mucho trabajar el producto con las manos porque pienso que así se unifica mejor con la piel y queda más natural. Este corrector es muy fácil de aplicar porque la textura es como una cremita. Entonces me gusta mucho. Y también cubre bastante. Ya tengo lo que es el corrector bien aplicado. Voy con la base de maquillaje. Hoy la base de maquillaje es de Guerlain. Es una base líquida que la voy a utilizar con una brocha. Es esta, es Pure Gold Skin. ¿Veis? Se aplica así. Con dos tenemos de sobra. Muy importante cuando se maquilla el rostro, hay que maquillar también la parte del cuello, que no se vea el corte nunca, ¿eh? Mucha gente se le olvida y parece que lleva una máscara. Muy importante, unificar el rostro con el cuello y mucho más para fotografía. Ahora vamos con el siguiente paso, que sería los polvos bronceadores. Estos son de Benefit. Y lo utilizo para marcar pómulos, mandíbula, nariz. Vamos con el siguiente paso, que voy a aplicar el colorete. El colorete es de Clinique. Es un color borgoña, como la bata que llevo puesta. Es muy bonito. Y además tiene una pigmentación maravillosa porque pinta muy bien. Mira, simplemente con este último paso que acabamos de hacer, ya tendríais un maquillaje natural para el día, por ejemplo. Simplemente tendréis que pintar las cejas, si queréis poner un poquito de máscara de pestaña, un poquito de brillo en los labios y tendréis un maquillaje ya natural. Pero en este caso vamos a seguir intensificando el maquillaje paso por paso porque, como os he comentado, vamos a hacer un ahumado negro en los ojos y va a ser un maquillaje potente. Sí, es verdad que los labios van a estar nude, neutrales, pero los ojos sí van a ser fuertes, porque los dos looks que voy a utilizar llevan negro. Los quiero hacer así como muy intenso, ¿no? El maquillaje. Bueno, vamos con el siguiente paso. Vamos a pintar las cejas. Las cejas con los dos diferentes lápices de cejas de Benefit, que es Precisely My Brow Pencil, y el otro para dar volumen, que es Golf Pro Brow Pencil, ¿vale? Son así, es el número 4 en mi caso. Primero vamos a rellenar todos los huecos.
pintar también el lunar para que no se me olvide. Las pequitas. Y vamos con el segundo lápiz para dar volumen, que lo tiene diferente, ¿veis? Lo tiene un poco más grueso y... Este es para voluminizar, para hacer las cejas un poco más rellenas. Mirad, ¿veis? Las cejas ahora están perfectamente pintadas. Y ahora, el último paso es una adquisición de ayer, de la marca Technic, ¿vale? Es un fijador, una brochita pequeña para terminar de fijarlas hacia arriba. Es el color brown. Bueno, igualmente ya sabéis que todos los productos los dejo en la cajita de descripción, el enlace directo a cada uno de ellos. Mirad qué bien se quedan ahora las cejas para arriba, que me gustan a mí, para fotografía y que no se muevan demasiado. Bueno, yo creo que la ceja ya la tenemos lista. Y vamos con las sombras. Ahora, primero vamos a poner de base una sombra muy clarita, que es esta de aquí. ¿Vale? Esta paleta también es nueva. Es de la marca Technic también. Entonces esto lo vamos a poner con el dedo. Toda la base la voy a pintar con esto. Con esta base, con este color clarito. Por todo el ojo. ¿Vale? Y en el otro lado igual. Esta da mucha luz, es doradita, pero una doradita como muy crema. Muy bonita. Ahí está. Se me olvidó poner el iluminador, que el iluminador es de Better. Es un iluminador que no lo había recogido de la anterior casa y había llegado allí. Es un iluminador muy bonito que me lo mandaron en Navidad. Mirad qué chula la cajita. Y lo recogí ayer porque justo recibí un mensaje de que estaba allí y me pasé y lo recogí. Es muy bonito el iluminador. Es un iluminador de color blanco con mucho brillo, mucha luz. Me gusta ponerle un poquito los iluminadores por el pómulo. Uy, que se ha quedado esta mancha aquí. Bueno, pues vamos ahora sí a poner el ahumado. Vale, vamos con ello. Es una sombra negra, negra mate de Essence. Entonces vamos a empezar. Va a ser muy ahumado, ¿eh? Se va a hacer entero negro como la foto que os he puesto de referencia. Vamos a pintarlo con mucho cuidadito para que no caiga hacia abajo.
para que no se note el corte, ¿sabéis? Entonces, la cuestión es difuminarlo todo así. Entonces el corte ya no se ve. ¿Veis? Queda muy natural a pesar de ser un ahumado, pero queda de una forma muy bonita. Entonces vamos a hacer el otro ojo. Vamos a hacer el otro ojo. Ya está, pues ya me he manchado aquí. Vale, y vamos a rellenar también el ojo por dentro. Voy a coger un eyeliner para rellenar el interior. Mirad este eyeliner, el roller liner, es de Benefit. Y mirad la punta, ¿veis? Es así como... Podéis pintar muy bien. Y podéis pintar el interior del ojo. En mi caso se me ve mucho la parte de dentro del ojo. Entonces cuando hay un ahumado negro es mejor pintarla para que se unifique y no se vea blanco. Sí, lo que quiero hacer es como ahumado negro por todos lados. Vale. Bueno, pues el ahumado negro ya estaría. Y ahora vamos a poner la máscara de pestañas. La máscara de pestañas es Wow Sensitive de Sense. Hoy voy a utilizar esta. Tengo varias, pero esta me gusta cómo queda. Aquí falta un pelín. Los ojos yo creo que ya estarían. Y vamos a marcar un poquito el colorete más. Y los labios un pelín con el mismo colorete. Igualmente tengo aquí Carmex, que me gusta mucho. Carmex es hidratación para los labios, porque se han quedado muy secos. Y ¿qué más falta? Ah, el agua de uva bio, me gusta utilizarla para fijar el maquillaje. Bueno, para fijar, para hidratar, para sellar.
Y... Bueno, y ahora vais a descubrir el cabello, ¿vale? Entonces vamos a ello, vamos a peinarlo y vamos a descubrir el look total. Pues este es el nuevo look. He cortado el flequillo, pero he cortado un flequillo largo, que bien lo puedo poner completamente cerrado hacia adelante. O, por ejemplo, abrirlo, ponerlo así, o tiene muchas formas para poder jugar con él. Hace años lo tuve y nunca lo he tenido de color cobrizo, lo he tenido oscuro. Y bueno, espero que os encante. Y con esto hemos terminado el make-up para hoy. El siguiente vídeo va a ser de moda, así que voy a salir con estos looks a hacer una editorial. Así que estad atentos, suscribiros al canal, a las personas que no estáis suscritas, activar la campanita, darle un like y comentar si es que os ha gustado. Muchísimas gracias por estar ahí. Pasad un día precioso y nos vemos en el siguiente vídeo, que será muy pronto.